Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra. Te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Este video sobre los personajes de la serie Abby es un nuevo video. Yo ya hice uno hace un mes. Si tú ya lo viste, igual te recomiendo que te quedes porque en ese momento solo había información que brindó la productora del perfil de cada personaje, pero no había una información muy detallada. Ahora ya con 2 episodios emitidos hay mucha más información. O sea que, por si alguien no vio el video anterior, voy a repetir alguna información, pero voy a agregar de lo que hemos visto y además agregué varios personajes que en el primer video no estaban. Gracias por acompañarme. Bueno, aquí tenemos a los personajes principales, Doğan y Çağla. Ya comenté en varios videos, pero por si no los viste, la G con cuernito, que se llama G suave en turco, es una letra que en español no se pronuncia y se estira el sonido de la vocal anterior. Y en el caso de la C cedilia en el nombre de ella, que es otra letra que en español no hay, tiene sonido CH, o sea, ch. Así que los nombres son Doğan y Çağla. Así se pronuncian en español estos nombres. En el caso de ellos dos no voy a repetir la lectura del perfil de la productora, solo algunas cositas. Él es un cirujano exitoso que vive en Izmir o Esmirna. Él se alejó de su familia cuando era muy jovencito. Él se fue a los 17 años y ahora sabemos realmente por qué se fue, que es que él fue testigo del asesinato de que Tahir, su papá, Tahir Hanjolu, matara a Yusuf, el papá de Chala. Él no sabe que Yusuf era el papá de Chala, no tiene la menor idea, pero sí sabe que era un empleado de su papá. Vio cómo le disparan la cabeza, algo que a él lo conmovió absolutamente. De hecho, incluso él quiso en secreto ir a denunciar a su padre porque su padre decidió acusar a otra persona por ese asesinato. Doğan decide ir a delatar a su papá y se lo cuenta a su madre y su madre lo delata a Doğan, así que Tahir llega a la comisaría, no deja que entre y le dice que si él hace esa denuncia, Tahir va a matar a su esposa y a sus hijos, o sea, toda la familia de ellos, y se va a suicidar. Entonces Doğan no ve otra alternativa que irse, escaparse y alejarse de la familia Hanjolu. Él finalmente logra, por supuesto, prosperar, recibirse de médico, pero no tiene un contacto mínimo con algunas personas de la familia, pero tiene mucho rencor con su padre por sobre todas las cosas y con su madre porque lo traicionó. Él no ha vuelto a Estambul por muchos años y tiene que volver porque su hermana Gulushan se casa. Este es el motivo por el cual él tiene que volver a Estambul. Él tiene un hermano mayor, Sinan, tiene una hermana, Gulushan, y otra hermana más pequeña, Melek, que es la luz de los ojos de Doğan. En el caso de Çağla, ella es una abogada que pone el cuerpo a sus casos, ayuda a las personas que defiende, las ayuda, se ve en el primer episodio. Ella tiene como norte hacer justicia, luchar contra la injusticia de que le sucede a los desprotegidos, a la gente más humilde. Y todo esto también lo pudo hacer gracias a Behram, que es su Abi, o sea, Abi, hermano mayor, que fue quien la ayudó en su momento cuando ella queda huérfana y tiene que quedar al cuidado de su hermana mayor. O sea, perdón, ella tiene que cuidar a su hermana mayor que está en un estado de shock por un acontecimiento traumático y la tiene que cuidar, que su hermana no habla y tiene aparentemente tiene algún problema físico. Chala se tiene que hacer cargo, no tiene dinero, es muy jovencita y Behram es quien la toma bajo su ala y le permite recibirse y dedicarse a lo que quiere y vivir bien con su hermana mayor. Bueno, aquí tenemos a Tahir Hanjolu y Saadet, marido y mujer, padres de Sinan, Doğan, Gulushan y Melek. Vamos a empezar por Tahir Hanjolu, ya ven la expresión en su rostro, es malísimo y la verdad que el actor lo hace espectacular porque esa expresión mete miedo. Voy a leer un poco el perfil que leí en su momento y aportar alguna información. Es el patriarca de la familia, patriarca, como se dice en turco, A, con la G, con el cuernito A, G, cuernito A, que se pronuncia A. Es autoritario y despiadado, está ciegamente apegado a las tradiciones, siempre se acercó a sus hijos con presión y miedo en vez de con amor.
Oprime a Sinan desde su infancia, no le permite a Melek que sea médica y aleja a Doan del hogar, que ya contamos cómo sucedió. Es un hombre, que al cual todo el mundo le teme. Él tiene su pie por encima de toda la familia y por supuesto de todos sus empleados. El orden que creía inmutable durante años comenzará a resquebrajarse por primera vez con el regreso de Doan. Este regreso de Doan al casamiento de Buluyan mueve todas las piezas de esta familia. Como ya dije, Tahir, 25 años atrás, fue el asesino del papá de Chala y se salió con la suya acusando a Behram, que ahora después lo vamos a presentar, que es el Abi de Chala, acusando a Behram. Fue que este señor se salió con la suya y pudo seguir viviendo tranquilamente, manejando sus negocios, siendo una persona absolutamente autoritaria y despiadada, como dice aquí. En el caso de Saadet, es una mujer súper sumisa, para todo pide permiso a su marido, y bueno, justamente la vemos como sufre escondidas por no poder ver a Doan, pero más que nada por el rechazo de Doan hacia ella, porque Doan, desde ese acontecimiento que ya conté, siente rechazo por su madre. Entonces ella llora y sufre escondidas por el alejamiento de Doan, pero no tiene las agallas para enfrentar a Tahir. La forma de vida que conoce es estar bajo el pie de su marido. Aquí tenemos a Sinan y Alten. Sinan es el hijo mayor de la familia Hangeolu, Alten es su esposa. Vamos a empezar con Sinan. Desde niño ha permanecido a la sombra de Doan y de su padre Tahir. Se muestra 25 años atrás muchas escenas donde Sinan realmente está aterrorizado por su padre, haciendo cosas en contra de la voluntad de su padre y sufriendo las consecuencias, y también cómo Doan siempre lo saca de problemas. Evidentemente Sinan es el que tiene menos valentía, por lo menos ante los ojos de Tahir, y realmente para Tahir Doan era su heredero. Sin embargo, Sinan es quien tiene la mirada puesta en el trono de los Hangeolu, porque fue quien se quedó al lado de su padre y además es el hijo más grande, y es capaz de sacrificarlo todo por ese objetivo. Él tiene una obsesión por ocupar el lugar de su padre, incluso hace negocios a escondidas, pero él no tiene la capacidad ni la fuerza que tiene su padre, ni que tiene Doan, que aunque Doan no se dedica a lo que ellos se dedican al comercio y además tienen hoteles y chanchullos, hacen chanchullos en el puerto. Él no tiene, y para su padre mismo, él, de hecho en el primer episodio se ve que le dice, como que él no puede ser su sucesor. Y para Sinan esto es terrible, el padre siempre lo está humillando y muestran que desde hace 25 años que lo humilla. De hecho, Tahir mata al papá de Chala por Sinan, porque este hombre, el papá de Chala, buscaba a Sinan. Sinan, 25 años atrás, estaba enamorado de la hermana de Chala, de Mainur. Ahora se las voy a presentar, pero ya la mencioné. Estaban los dos enamorados, pero ¿qué pasa? Behram, que era un aprendiz de Yusuf, el papá de Chala, estaba muy enamorado de Majnur también. Y cuando Behram se entera que Sinan y Majnur están juntos, se lo cuenta al padre de Majnur y de Chala le cuenta esto. Ahí es cuando Yusuf va a enfrentar a Sinan y es cuando Tahir interviene y por una lucha, por otra cosa que pelean Yusuf y Tahir, finalmente Tahir decide matarlo. Que Sinan queda totalmente, obviamente, muerto de miedo, y Sinan le dice al padre que él se quería casar con Majnur. Se lo dice mientras Yusuf los va a buscar, que está gritando, le dice, yo estoy con esta chica que me gusta, que me quiero casar. El padre le pega una bofetada y por supuesto, y Sinan siempre bajando la cabeza a lo que el padre decida, no tiene el valor para enfrentarlo y para rebelarse. Y ha sido así toda la vida, y lo único que espera es que su padre se muera para heredar el trono de los Hangeolu. El caso de Alten, ella tiene la presión de dar a un hijo varón. Ellos tienen una niña de 6 años más o menos. Es
es peligrosa, considera todo lícito con tal de enraizarse en la mansión Hanjolu, es tan despiadada que sacrifica a su propio hermano. El hermano de ella, Sefa, que también lo vamos a presentar, es quien se va a casar con Gyu Lushan, la hija de Hanjolu, la hija mayor Hanjolu, hermana de Sinan. Esto es algo que Alten promovió. Sefa no quiere casarse, pero ellos están todo el tiempo tejiendo para quedarse con todo lo de los Hanjolu, Sinan y Alten, ser los dueños de todo. Sinan no está al tanto de estos movimientos de Alten con Sefa. Él por su lado hace sus movimientos y Alten por el otro, procurando mantener que todo quede bajo su control. Aquí están Gyu Lushan y Melek. Aquí tenemos otra letra nueva para quienes hablamos español, bueno, quienes hablan inglés también, creo que por portugués tampoco está, que es la S con la viborita, que suena sh, es Gyu Lushan, así se pronuncia. Y está Melek. Ellas son las hermanas mujeres de Sinan y de Doan. Gülüşan es mayor, Melek es la más pequeña, tiene casi 18 años, Gülüşan no sabemos mucho cuánto tiene, pero 30 y algo. Y aquí voy a leer el perfil de Gülüşan. Vio la salida para escapar del orden familiar en casarse. En realidad esto decía el perfil que presentó la productora, pero no es ninguna salida. En realidad Gülüşan se está casando un poco porque es como lo que tiene que hacer. No está contenta de casarse con Sefa. Si bien parece que lo quiere y está enamorada, se da cuenta que él no está enamorado y que no es el hombre ideal para casarse, pero se siente presionada. Está especialmente unida a su hermana Melek, a su hermana pequeña. Reprime su sensación de asfixia para hacer que su hermana sonría y ha dejado de lado su felicidad para hacer sonreír a los demás. Todo esto es literal del perfil. Ella es amorosa con su hermana, es amorosa con todo el mundo, pero siempre está como fingiendo estar bien y sufre. Cuando está sola, ella se deja llevar por sus verdaderos sentimientos, que es ese ahogo que siente de cumplir con los mandatos familiares. En el caso de Melek, que es la más pequeña, es la niña de los ojos de su hermano Doan. De hecho, Melek estudia medicina. En el primer episodio lo que sucede es que Melek sale un video de ella bailando con unos amigos que para el padre, que es tan tradicional y tan retrógrado, para el padre asume que ella estaba alcoholizada, no sé si drogada, y para colmo parece que en ese video se le ve un tatuaje que ella tiene, y todo esto hace que al viralizarse ese video y ser una familia tan importante, Tahir le prohíbe seguir la carrera de medicina. Sucede en el primer episodio, que eso a ella la tiene absolutamente impactada, está absolutamente triste por esto, y es por lo cual le pide a su hermano Doan que cuando vaya en ocasión del casamiento de Gülüşan interceda ante su padre por esta situación. Aquí en el perfil dice que está agotada por la presión y el control que su padre ejerce sobre ella desde niña. Es más rebelde que Gülüşan, pero también es la más chica y la más consentida de todos. Su sueño de convertirse en doctora se le escapan de las manos por esto que les acabo de contar, y su única esperanza es que su hermano Doan la saque de este infierno, porque una de las cosas que ella le gustaría es irse a Esmirna con su hermano. A terminar de estudiar allí, vivir con su hermano es lo que le haría más feliz, salir de esa casa. En el caso de Melek, bueno, todo está más complicado porque a Tahir lo intentan matar en el primer episodio y aparece en la escena del crimen un bisturí con las iniciales de Melek, MH, que es un bisturí que Doan le regala, apenas se ven cuando Doan llega a Estambul, se lo regala, y ese bisturí aparece en ese lugar y ella pasa a ser la principal sospechosa del intento de asesinato de Tahir. Eso no lo comenté cuando hablé de Tahir. Tahir al día de hoy está en estado crítico, no murió, pero de hecho no puede hablar todavía, se está recuperando y no saben si va a poder salir de este estado. Aquí está Sefa y también está Yilmaz. Sefa es el hermano menor de Alten, que es el consentido de su hermana, pero es a quien su hermana
casi que obliga a casarse con Guilhuyan para que todo el tema de la herencia, la futura herencia o todo lo que sea el poder Hangyulu quede en la familia, digamos, de Alten por estar casada con Sinan y que su hermano se case con la hija mujer mayor de Hangyulu. Sefa es consentido, es irresponsable. El destino de su hermana y de él está atado a su casamiento con Guilhuyan. Él siente que va a firmar su muerte. Él realmente es un playboy, juega. Ya en el primer episodio se lo ve borracho saliendo de unos antros, que Doan lo tiene que ir a buscar, desaparece. Guilhuyan nunca sabe dónde está. Es el día de la boda y no saben dónde está. Él realmente está desesperado porque no quiere casarse y tiene una vida absolutamente de excesos. Tahir Hangyolu lo tiene trabajando con él, pero por supuesto que también es a otro que no le ve ningún futuro y lo tiene trabajando con él solo por ser su futuro yerno y por ser hermano de su nuera. Y también lo maltrata, lo destrata y Sefa realmente sufre todo esto. Y es nada más ni nada menos que, hasta que no muestren lo contrario, es quien quiso matar a Tahir. A pesar de verlo tan débil, cayendo en el alcohol y como en excesos y débil de no poder rebelarse, se revela a su manera por no querer casarse con Guilhuyan, pero todo indica hasta ahora que él fue quien intentó matar. Digo esto porque para mí fue él y queda claro que fue él, pero no sé si van a hacer alguna vuelta rara porque no sé, ya ustedes también verán los episodios y nos daremos cuenta que él intentó matar a Tahir Hangyolu, que su hermana cuando se entera se pone furiosa y a mí me sorprendió porque yo cuando vimos que Sefa fue quien hizo eso, yo creía que había sido mandado por Alten. Más allá que él tiene sus propios motivos, pero creí que a Alten le interesaba también que su suegro muriera, pero aparentemente no. Ella no tiene nada que ver con esto. Y no solo lo intenta matar el día de la boda, sino que intenta quitarle el oxígeno al otro día en el hospital, que también Alten es quien lo impide. Y ahora voy a contar, hay una persona que a él lo ve buscando un cuchillo ese día que a Tahir Hangyolu lo hieren justamente con un arma blanca. Ella lo ven a él buscando un cuchillo y esa persona lo denuncia anónimamente y él queda como sospechoso, pero quien lo salva es Guilhuyan. Y por las miradas que tienen entre los dos, Guilhuyan dice que él estuvo todo el tiempo con ella y que él buscaba un sacacorchos y no sé qué. Bueno, Guilhuyan lo salvó porque él la mira como que nada que ver, pero así que por ahora va zafando gracias a la coartada que dio su esposa. En el caso de Yilmaz, es el abogado oficial de la familia Hangyolu y es amigo de la familia. De hecho, Tahir Hangyolu le tiene más consideración que a Sinan. Realmente lo quiere como un hijo a Yilmaz y lo considera muy capaz y él es la caja negra de la familia. Es leal acompañante de Tahir desde hace muchos años. Él es quien toma a Chala como abogada para los Hangyolu, que eso es otra cosa, que Chala cuando va a la entrevista con él, en la oficina de Yilmaz se encuentra a Doan y ella cree que Doan es Yilmaz y se presenta y hace toda su presentación con Doan. Después cuando se da cuenta del malentendido, de todas formas Doan, que ya la había conocido en el restaurante, avala que la contraten. Entonces Yilmaz, ante que los otros candidatos no fueron y Doan avala que contrate a Chala, es que se da esta situación. Yilmaz es quien invita a Chala también a la boda de Guilhuyan, que se va a hacer esa noche que se conocen con Yilmaz. Yo creía que Yilmaz, digo porque ahora no sé si va a ser así, que se iba a enamorar de Chala. No sé. Pensé en su momento, no hay ninguna señal de esto, o sea que no hay ninguna señal, es una idea solo mía. Otra cosa que quería, estos candidatos que no llegan es porque Behram hace que no lleguen a la entrevista, porque Behram mueve todo lo que puede para que Chala sea la abogada de los Hangyolu. Sobre Sefa, el actor se llama Mert Demirci.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que sabemos que a Afra Sarachulu la vinculan con el actor Mert Ramazan Demir, quienes han visto Yali Chapkini como yo, si siguen esta historia. Yo tenía miedo que con este muchacho, que parece que es un nuevo galán en Turquía, hubiera alguna con la conectaran con él, y además que se llama parecido, pobre Afra, lo que le faltaba tener un actor joven, buen mozo, y que se llame parecido a su ex, su actual, no importa, con quien la viven relacionando amorosamente, y tenía miedo que hicieran que se fuese a enamorar de ella, que hubiera alguna vinculación en la historia, pero por ahora no tiene nada que ver. Así que no sé, por suerte creo que no va a haber nada que se diga si ella está con este muchacho. No es tan lindo, digo, esto será una opinión muy personal, por supuesto, me parece me parece un chico lindo, pero sinceramente yo había visto otras fotos que lo estaban vendiendo como wow. Y el personaje es muy importante, obviamente, en la serie, pero no parece que fuera a tener relación con Chala de ninguna manera, por lo menos por ahora. Aquí tenemos a Lamia Sultan y a Fikret. Lamia Sultan es la hermana de Tahir Gangeolu. Esto en el perfil inicial que yo leí, yo deduje que era la hermana, pero no lo decía. Ahora ya sabemos que sí, que es la hermana de Tahir. Por lo menos seguro que es la tía, sí, es la tía de los chicos, y además se sienta en la cabecera, en una cabecera Tahir y en otra cabecera ella. O sea, ese es el lugar que ella tiene en la familia. Lo que tiene de bueno, porque el rostro no parece que fuera muy buena, pero es amorosa y quiere mucho a Doan. De hecho, para ella, Doan es quien tiene que ocupar el lugar de Tahir. Ella lo considera mucho más apto que su propia hermana, y ni que hablar de Sinan, porque lo considera que es una persona más humana. Ella lo quiere mucho a Doan y se ve que ha estado en contacto con él. A ver, un poco repasando el perfil, y sí, cree que Doan cambiará el destino de la familia. Justamente, ella considera que Doan es quien puede cambiar para bien el destino de esa familia. Y tiene mucha autoridad, a ella se la escucha. En el caso de Fikret, es el chofer de los Angelou, pero es alguien de confianza de Doan. Doan puede contar con él. Fikret creció en la casa de Tahir y aprendió a guardar silencio. Será la primera persona en quien podrá apoyarse Doan cuando regrese. Exactamente. Fikret es alguien en quien Doan ya vemos que le tiene absoluta confianza, a pesar de ser empleado de su padre, chofer de su padre. Tenemos a Nigar y Nilgur, madre e hija. Nigar es la cocinera de la familia Angelou, el ama de llaves. Llegó desde la ciudad de Van y se refugió en la mansión Angelou, intentando llevar en el mismo plato tanto su pan como su orgullo. Por supuesto, esto que estoy leyendo así poético es del perfil oficial. Estos son personajes que yo agregué, ellas dos las agregué, que en el video anterior no estaban. Mientras aconseja a su hija que quien trabaja bajo este techo no ve, no oye y no habla, en realidad le está heredando sus propios miedos. Justamente esto que le dice Nigar, le dice a su hija, no hay que ver, no hay que oír, no hay que hablar en esta casa, lo dice en el segundo episodio, que es Nilgur, esta chica quien vio a Sefá buscando un cuchillo el día de la boda. Ella es quien llama de forma anónima a la policía para denunciar a Sefá por lo que vio. Nilgur, ahora vamos con ella, creció junto a Nigar en la cocina de los Angelou. Por un lado sueña con ser enfermera, esto se ve en el primer episodio, que quien le paga los estudios y quien la apoya es Doan, y por lo cual Nigar y Nilgur están absolutamente agradecidas con Doan por permitir que ella cumpla sus sueños. Si bien es hija de la empleada y es empleada de la mansión, ella estudia enfermería. Ella sueña con mantenerse de pie con sus propios medios, y por dentro lleva un fuerte sentido de justicia que susurra que cada uno reciba lo que merece. Y justamente esto que les acabo de contar, que ella, si bien su madre le dice que no diga nada de lo que vio por esa consigna que ella tiene en su cabeza, Nilgur no le dice nada y anónimamente denuncia a Sefá. Estos dos son mis personajes favoritos de la serie. Estoy más enganchada con la historia de ellos pasada y presente que con la de Doan y Challa.
Vamos a empezar por él. Sabemos que el actor es el mismo de Yali Chapkini, Kasim Baba. Quienes la vieron y la siguen viendo lo saben bien. Bueno, pero vamos a esta serie que Abby. Él se llama Behram, pero no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Verdán. Hace 25 años él era Verdán. Y él fue, como ya comenté, fue preso, acusado de matar a su maestro Yusuf, papá de Magnur y de Challa, acusado por Tahir Hanjulu. A mi criterio, él no fue quien lo mató, pero sí él provocó lo que fue después su futura muerte al instigarlo, hablando de que Sinan había manchado el honor de Majnur. Eso provocó la ira de Yusuf y que fuera a buscar a Sinan con esa ira y se provocara toda esta situación que terminó en su muerte. Pero la verdad es que, propiamente dicho, él no lo mató. Acá lo que dice el perfil, que ha sufrido una gran injusticia en su pasado. Bueno, es una injusticia, pero él no era nada bueno, vamos a ser claros. Es despiadado, peligroso y vengativo. Es el hermano espiritual de Challa, que ya conté. Su mayor objetivo es destruir la familia Hanjolu y su mayor debilidad es su amor obsesivo por Majnur. Él al día de hoy muere de amor por Majnur. Majnur nunca más lo volvió a ver. Majnur la última vez que lo vio fue cuando fue preso por la muerte de su padre y ella siempre creyó que él lo había matado. ¿Por qué? Porque Verdán, que es el verdadero nombre, siempre la persiguió a Majnur cuando eran jovencitos. Siempre la persiguió, la acosó. Majnur estaba muy incómoda siempre con las aproximaciones de Verdán y de hecho un día la quiso violar. Que ella zafa, por suerte logra zafar, pero un día la quiso violar y él estaba indignado por no obtener lo que quería de Majnur y ahí es cuando se entera que Majnur tenía un romance con Sinan, es que él enloquece y sucede lo que ya comenté. Pero su obsesión siempre fue vengarse de los Ganjulu por haber ido preso injustamente y porque su odio por Sinan también es porque era el amor de Majnur. Si bien él ahora, como Behram, está haciendo negocios con Sinan a escondidas de Tahir. De hecho, es socio de Sinan a escondidas de Tahir. Pero todo es un plan de Behram para hundirlos. De hecho, quiere que Challa esté dentro del entorno de los Anjolu para favorecer sus planes. Chala no sabe que la verdadera historia de él con los Anjolu, pero él se las arregla para inventarle una historia relacionada con los negocios, que lo pueden matar, que no sé. O sea, él siempre se las arregla para que Chala termine decidiendo ayudarlo, pero no sabe lo que está atrás realmente de ese odio que tiene Behram. De hecho, es tan despiadado que sorprendió, por lo menos a mí, en el segundo episodio, mandando matar a Melek, la hija menor de Hanjolu, porque hacen un plan con Sinan para secuestrarla, para esconderla, para que el fiscal no la pueda llevar presa. Pero todo eso que Sinan cree realmente que es para proteger a su hermana es todo un plan de Behram, que en realidad lo único que busca es que Melek confiese que quiso matar a su padre, que obviamente es mentira, grabar ese video y matarla. Sinceramente yo no esperaba, el primer episodio, si bien vemos que es realmente malo, no esperaba que llegara a ese punto. Pero la venganza de él por Hanjolu no tiene límites, su odio no tiene límites. Bueno, tenemos a Majnur, que ya como conté, ella sufrió un shock por la muerte de su papá y por algo más que todavía no sabemos, ella dejó de hablar y quedó absolutamente en ese estado de vulnerabilidad. Vive con Challa. Behram nunca pisó la casa de Challa, a pesar que Challa le ha insistido, porque Behram pone excusas y además como Majnur no le gusta recibir gente extraña, tiene mucho miedo. No se ha dado la situación y él obviamente no quiere porque Majnur sabe quién es él. Majnur sabe, ningún Hancholu recuerda que él es Verdán, nadie lo recuerda, nadie, absolutamente nadie lo asocia a él con ese chico que mandaron a prisión, pero la única que sí lo puede reconocer es Majnur. Por eso siempre está buscando excusas, pero él la mira de lejos a Majnur y llora cuando la ve. Realmente es una obsesión que tiene con esta mujer y un amor espantosamente enfermo que tiene desde muy joven.
Majinur siempre está recordando, lamentablemente, Behram siempre usa unas llaves con las que anda siempre con un llavero con muchas llaves, y de hecho Majinur cuando escucha ese sonido, ella tiene unos ataques, convulsiones, todavía sigue siendo víctima de todo lo que sucedió en el pasado. En este último episodio, el segundo que dieron esta semana, vemos que Majnur en su momento quedó embarazada de Sinan, algo que fue totalmente inesperado. Sinan, cuando muere Yusuf, en un momento le dice a ella que él tiene que irse, pero que la espere, que va a volver a casarse con ella y que nadie las va a separar, que su papá está en contra de esa relación, pero que él va a vencer todas las barreras, por supuesto sabiendo el carácter de Sinan, sabemos que esto no iba a ser posible, pero ella le cree y lo espera. Y de hecho se muestra que ella recuerda que está con una panza de algunos meses avanzado ya de embarazo, hablándole al bebé diciendo que su papá va a venir y van a ser felices. Obviamente que esto no sucedió, pero no sabemos nada de lo que sucedió con ese embarazo. Eso todavía no se contó. A ver si hay algo más. Aquí en el perfil, está condenada al silencio, carga sobre sus hombros el peso de una injusticia que vivió en el pasado y que renunció a su propia vida a una edad temprana. Aquí tenemos a Didem, que es la amiga de Chala. Amiga, entre comillas, porque la verdad que no es muy buena amiga. No voy a leer lo del perfil porque sinceramente ya era medio confuso en su momento y ahora ya sabemos bien cómo es. Behram le paga a Didem para que convenza a Chala de trabajar para los Hanjolu. De hecho, cuando Behram se entera que Doan, este hijo de Hanjolu, llega a Estambul, le dice a Didem que lleve a Chala, que trate de conectarla con él. Quiere que por todos lados Chala esté involucrada con esa familia. Y Didem le hace caso. Didem es una mujer que tiene muchas deudas y Behram le paga todas sus deudas a cambio de estos favores. O sea que de amiga bastante poco leal y honesta. Y lo peor de todo es que utiliza a Majinur, que es la debilidad de Chala, para convencerla de que tiene que aceptar el puesto con los Gancholu para ganar más dinero. Porque Didem provoca situaciones para que Majnur tenga un tipo de ataque de esos que tiene ella, que hacen que Didem le quiera demostrar a Charla que ella sola no puede, que Majnur necesita tratamiento, que necesita un montón de cosas, por lo cual necesita dinero y por lo cual es recomendable que acepte ese trabajo en la empresa de Hanjolu. Y de hecho la convence. Pero Chala, lo bueno de todo, entre comillas, es que Chala se da cuenta, perdón, no sabe, no, se da cuenta que Didem está con Behram en esto. Que la lleva a un restaurante donde conocen a Doan. De hecho, Didem se lo enseña, le dice, ay, qué buen mozo, es maduro como nos gusta a nosotros, no sé qué, está todo el tiempo como presionando y hablando mucho de este tema. Lo que no sabe es que Behram le paga, que eso creo que es lo peor de todo. Cree que simplemente, nada, le está haciendo caso a Behram y que consideran que es lo mejor para ella. Cree que es, de última, que es por algo bueno. Otra cosa horrible que hace Didem, por orden de Behram, es que después que está secuestrada Melek y Doan y Charla la rescatan, que es algo que es una traición que hace Charla con Behram. Eso yo lo cuento en el resumen del segundo episodio, que es un video que ya está subido, todo lo que sucede. Y, y Chala lleva a Melek a su casa para que descanse después de todo lo que le pasó, para el otro día llevarla ante el fiscal para que dé su declaración. Y Behram le dice a Didem que vaya a lo de Chala. Cuando Didem ve que en esa casa está Doan, si bien Doan está afuera, se lo cuenta a Behram. Behram enfurece y le pide a Didem que llame a la policía, denuncie que Melek, que es la sospechosa, está escondida, que su abogada la está escondiendo. Y ahí cae Didem, cae la policía, el fiscal, y cae Didem con periodistas. Y ella es periodista, cosa que no lo dice el perfil. Yo no sé si el episodio 1 se dijo, porque vamos a hablar claro que la serie tiene subtítulos automáticos que son un desastre y poco hay que adivinar lo que dice. Entonces, sinceramente, si se dijo, no apareció. Y ella aparece con una cámara hablando de todo lo que está sucediendo. O sea, una traición total a su amiga, a Charla. Y sí, está bien, ella trabaja para Behram, pero sin ninguna sutileza
para hacerle algo malo a su amiga, que es llevar a toda esa gente y comprometer a Chala seriamente. Chala logra salir ilesa de esta situación, pero lo que hace Videm es absolutamente despreciable con su amiga. Aquí tenemos dos personajes que yo no había hecho el perfil en el video anterior, o sea que son nuevos en ese sentido, es Genjo y Firat. La C, que en español suena K o C, obviamente, como cenar, y en este caso leeríamos Genko, pero esta C en turco suena Y, es como una Che más suave, Genjo. Digo porque si lo escuchan va a sonar Genjo. Y Firat. Firat en el episodio 2 aparece, no sé si en el 1 también, pero sobre todo aparece en el episodio 2, que es quien tortura a Melek cuando está secuestrada. Yo en el resumen del episodio 2 no lo nombro, o sea, lo hablo de él, pero no sé el nombre, porque no aparecen los subtítulos y me costó entender cómo era, porque creo que también le dicen Firo. Entonces me faltaba el nombre y ahora, bueno, ahora lo busqué, acá lo tenemos. Firat. Son los dos hombres de Behram. Voy a leer lo que dice el perfil de Genjo, el de la izquierda. Es uno de los hombres que aprendió muy temprano la oscuridad del mundo. La lealtad se convirtió en su medio de vida, pero su conciencia, en cambio, es la voz que le pide cuentas cada vez que apoya la cabeza en la almohada. Un hombre atrapado entre la deuda de gratitud que siente hacia su jefe Behram y lo correcto que lleva adentro. Todo esto que dice acá el perfil se confirma en este episodio 2 cuando él no quiere matar a Melek a pesar de lo que dice Behram. De hecho, no quiere torturarla, él no quiere hacer ninguna maldad. Y él habla, que es maravilloso esto, que él le dice a Behram que ellos tienen un código de conducta, no se meten con mujeres ni niños. Para él, que lo obliguen a hacerle daño a esta chica. De hecho, a mí también me da la sensación que él un poco como que quedó impactado con ella, en particular con Melek, pero además tiene esto de ese código de que ellos no, matan hombres, en todo caso, pero no mujeres. Y es el que se aproxima a Melek siendo más bueno. De hecho, él no quiere matarla y dice que no la puede ver a los ojos, y el que hace todas las cosas malas es Firat. Así que Firat, acá lo tenemos, es de los que sabe aprovechar el momento en que las personas están más indefensas, un hombre que se ha refugiado en la sombra de su jefe y que bajo esa sombra se ha ido oscureciendo cada día un poco más. Se muestra malísimo, a Melek que le da agua, no le da agua, la tiene atada, le aprieta las muñecas, o sea, hace todo tipo de maldades con Melek, la hace tener frío, la deja sin abrigo. Ese tipo de tortura es la que hace con Melek, aparte de tortura psicológica para convencerla de que diga, confiese que ella quiso matar a su padre. Él no tiene problema en matarla, como le dio la orden Behram, no parece tener ningún tipo de cargo de conciencia por nada. Es Gencho el que siempre está intercediendo para que no la maten, o para que si la va a matar la desmaye primero para que no sienta nada. O sea, como que algunas cosas Gencho logra dentro de toda esta locura. Pero Firat no tiene ningún tipo de problemas en seguir las órdenes de Behram tal cual están dadas. Aquí termina este video con información de los personajes más importantes. Ahora sí están creo que casi todos los más importantes, o todos los más importantes de la serie Abby. Si te resultó interesante, si te resultó de ayuda para poder seguir la serie, te agradezco que me dejes un comentario, me pongas un me gusta o te suscribas si querés. Pero más que nada me interesaría que me dejaras en tus comentarios si ya estás viendo la serie, qué te parece, qué personaje te gusta, de lo que yo conté acá, si tenés algo más para aportar, que quizás me olvidé, o una opinión en particular de alguno de ellos. Y bueno, si te gusta mi contenido, tengo más videos hechos relacionados por supuesto, con esta serie, y resúmenes de los episodios también con mis comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Görüşürüz.